Sean todos bienvenidos a este compartir espiritual. Un paseo por el catálogo divino en el cual nos encontramos muchas sorpresas y sobre todo mucha sabiduría para conocer y seguir los caminos de Dios. Viendo la vida de los santos, ellos nos sorprenden con las decisiones que toman a veces. Unas resoluciones radicales, arriesgadas, muy personales, dotadas de un sentido misterioso. Son decisiones marcadas por los impulsos divinos que surgen después de haber caminado mucho junto a Dios y que se nutren de la profunda raíz del Evangelio. Prefiriendo la vida eterna a los placeres de esta vida, muchos santos se asemejaron a Jesucristo. Y hoy, 26 de mayo, recordamos a algunos de ellos. San Felipe Neri, presbítero. Santa Mariana de Jesús de Paredes, virgen. San Andrés Cagua, mártir. San Berengario, monje. San Desiderio de Bien, obispo y mártir. San Eleuterio, papa. San Fugacio, misionero. San José Chan Song Kip, mártir. San Lamberto de Benche, obispo. San Pedro Sanz y Jordá, obispo y mártir. San Ponciano Wundwe, mártir. La santa que hoy recordamos tiene el sobrenombre de la Azucena de Quito y es considerada heroína en su patria, Ecuador. Ella es Santa Mariana de Jesús de Paredes. Su nombre completo era Mariana Paredes Flores Granobles y Jaramillo. Nació en Quito en 1618. Cuando Mariana nació, Ecuador aún no existía. Quito era parte del nuevo reino de Granada. Sus padres se llamaron Jerónimo y Mariana y provenían de la nobleza española. Ella era la menor de 8 hermanos. Desde los 4 años quedó huérfana de padre y madre, y al cuidado de su hermana mayor, Jerónima, y de su cuñado, Cosme de Miranda, quienes la quisieron como a una hija. Desde muy pequeña demostró una gran inclinación hacia la piedad, la pureza y por la caridad hacia los pobres. Ya a los 7 años, invitaba a sus sobrinas, que eran casi de su misma edad, a rezar el rosario y a hacer el viacrucis. Se aprendió el catecismo tan bien que a los 8 años fue admitida a hacer la primera comunión, algo excepcional en aquella época. El sacerdote evaluador se quedó admirado de lo bien que esta niña comprendía las verdades del catecismo. Al escuchar un sermón acerca de la gran cantidad de gente que todavía no logró recibir el mensaje de la religión de Cristo, dispuso irse con un grupo de compañeritas a evangelizar a los paganos. Por el camino las devolvieron a sus casas porque no se daban cuenta de lo grave que era la determinación que habían tomado. Otro día se propuso ir con otras niñas a una montaña a vivir como anacoretas dedicadas al ayuno y a la oración. En esta ocasión, un toro muy bravo las devolvió corriendo a la ciudad. Entonces, su cuñado, al darse cuenta de los grandes deseos de santidad que tenía Mariana, trató que la recibieran en una comunidad religiosa. Pero las 2 veces que trató de ser religiosa, se presentaron contrariedades imprevistas que no le permitieron ingresar al convento. Entonces ella se dio cuenta de que Dios la quería santificar quedándose en el mundo. Decidió servir a Dios de manera laica, viviendo en una habitación que se le construyó en el solar perteneciente a su hermana Jerónima y que hoy corresponde al coro del monasterio de El Carmen Alto, actualmente convertido en museo. Su primer guía espiritual fue el jesuita Juan Camacho, quien la motivó para hacer el voto de virginidad perpetua y le enseñó el método de San Ignacio de Loyola, que consiste en examinarse 3 veces por día la conciencia, y le fueron llevando a una gran exactitud en el cumplimiento de sus deberes. Mariana tenía dotes innatas para la música, por lo que tocaba hermosamente la vihuela, la cítara y el clavicordio, además de que poseía una armoniosa voz. Había aprendido a leer, coser, tejer y bordar, lo que le permitía mantener su tiempo ocupado y lejos del pecado de la ociosidad. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús. Quien desea seguirme, que se niegue a sí mismo. Y desde niña empezó a mortificarse en la comida, en el beber y dormir.
Con frecuencia se retiraba a practicar penitencia en su habitación, la cual despojó de todo mueble, con excepción de un ataúd y una calavera que le recordaban que iba a morir y tendría que rendir cuentas a Dios. En él dormía varias noches cada semana, y el tiempo restante lo tenía lleno de almohadas que semejaban un cadáver. Entre sus guías espirituales se encontraba el padre Hernando de la Cruz, quien realizó un hermoso retrato de la joven y le dedicó un poema. En 1639 se hizo terciaria de la Orden de San Francisco. En el comedor colocaba una canasta debajo de la mesa y se servía en cantidades iguales a todos los demás, pero, sin que se dieran cuenta, echaba buena parte de esos alimentos en la cesta y los regalaba después a los pobres. Animada por la sed que Jesús padeció en la cruz, ofrecía no tomar ninguna bebida en los días de mucho calor. Se colocaba en la cabeza una corona de espinas mientras rezaba en rosario, que frecuentemente rezaba con los brazos en cruz. Como sacrificio, se propuso no salir de su casa, sino al templo y por una caridad urgente. Así que el resto de su vida estuvo recluida en su casa. Solamente la veían salir cada mañana a la Santa Misa y volver luego a vivir encerrada, dedicada a las lecturas espirituales, a la meditación, a la oración, al trabajo y a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Su rutina penitente es sorprendente, pero la espiritualidad fortalecida con este itinerario de vida floreció en muchas gracias especiales. Su rostro demostraba el rigor de sus penitencias, pero habiendo pedido a Dios que no se notara, tomó el aspecto de una persona robusta y sana. Con este favor, Mariana aumentó más su austeridad, pasando los últimos 7 años de su vida sin tomar otro alimento que la Sagrada Comunión que recibía diariamente. Mariana recibió de Dios el don de consejo y el de profecía. Así como ella anunció los hechos, así sucedieron, incluyendo la fecha de su muerte, que dijo sería un viernes 26. Tenía un don especial para poner paz entre los que se peleaban y para lograr que ciertos pecadores dejaran su vida de pecado. A un sacerdote muy sabio, pero muy vanidoso, le dijo después de un brillantísimo sermón: Mire, Padre, que Dios lo envió a recoger almas para el cielo y no a recoger aplausos de este suelo. Y el padrecito dejó de buscar la estimación al predicar. En el año 1645, un terremoto arrasó las provincias de Chimborazo y Tungurahua y destruyó la ciudad de Riobamba. Los temblores en Quito eran constantes. Además, surgieron por la emergencia epidemias de difteria y sarampión. Había muchos muertos. Un padre jesuita dijo en un sermón: Dios mío, yo te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos. Pero Mariana exclamó: No, Señor, la vida de este sacerdote es necesaria para salvar muchas almas. En cambio yo no soy necesaria. Te ofrezco mi vida para que cesen estos terremotos. La gente se admiró de esto, y aquella misma mañana, al salir del templo, ella empezó a sentirse muy enferma, pero desde esa mañana ya no se repitieron los terremotos. Parte del tratamiento para curar su enfermedad consistía en practicarle sangrías, y la muchacha de servicio echó en una matera la sangre que le habían sacado a Mariana, y en esa matera nació una bellísima azucena. Con esa flor la pintan a ella en sus cuadros y por eso la llaman Azucena de Quito. Murió santamente el viernes 26 de mayo del año 1645, a los 26 años de edad. Sobre todo a partir del último tercio del siglo XIX, este hecho fue interpretado como un acontecimiento fundador del Ecuador. El Congreso del Ecuador le dio en el año 1946 el título de Heroína de la Patria. El Papa Pío IX la beatificó en 1853 y en 1950 el Papa Pío XII
La declaró la primera santa ecuatoriana. Pidamos la intercesión de esta santa latinoamericana. Padre nuestro, tú que quisiste que floreciese Santa Mariana aún entre los placeres mundanos, como una azucena entre espinas, con virginal pureza y constante mortificación, concédenos que por sus méritos y meditación nos apartemos del pecado y sigamos la perfección del amor. Amén. Hablar de penitencias nos resulta atractivo porque actualmente se evita el dolor a toda costa. Y ello cuesta, porque no se tiene el sentido espiritual. Lo que motivaba a Mariana fue un profundo amor por Dios y gran compasión por los que están alejados de Dios. Abramos el corazón a amar a Dios con toda intensidad. Y nos sorprenderemos de cómo ese mismo amor transformará nuestra vida. Santa Mariana de Jesús, Ruega por nosotros.